están? Nuevamente les habla Alexander Rioja Bermúdez y les doy la bienvenida a mi canal El Proceso Civil en tus manos. En esta semana, semana 2 de Derecho Procesal Civil, desarrollaremos o continuaremos desarrollando temas relativos a las medidas cautelares. Recordarán ustedes que en la clase anterior, y pueden ver el video que corresponde a la semana 1, hablamos sobre la tutela cautelar, la pretensión cautelar y las características que podría tener la decisión cautelar. En esta semana, este video desarrollaremos los requisitos de fondo de las medidas cautelares, la mutabilidad y sustitución de la medida cautelar y los casos especiales de procedencia e improcedencia de la figura relativa a las medidas cautelares. Empecemos. Cuando hablamos de los requisitos de fondo, hay que tener en cuenta determinados aspectos que se pueden dar con relación a la llamada tutela cautelar. Es decir, uno tiene al momento que solicitar una medida cautelar, que plantear una medida cautelar, tener en cuenta estos requisitos. En primer lugar, señalar la forma de la medida cautelar. Es decir, qué tipo de medida cautelar estamos solicitando. Ya hablaremos en unos minutos cuáles son estas formas a las que establece nuestro Código Procesal Civil. Por eso que es imprescindible tener en cuenta, como habíamos señalado en la sesión anterior, el tema de la característica de la adecuación, ¿no? Hay que saber qué medida cautelar es la más pertinente, hay que establecer qué medida cautelar es la más adecuada con relación a nuestra pretensión principal. En segundo lugar, debo señalar cuáles son aquellos bienes susceptibles de cautela, ¿no? ¿Qué bienes? Un auto, una cuenta bancaria, una anotación de demanda, etc. Yo tengo que solicitar en este caso concreto cuáles son esos bienes que van a ser objeto de afectación. Señalar, ¿no?, el tema de la contracautela, es decir, aquella garantía, ¿no?, que voy a establecer yo en el desarrollo del proceso, pues esta tiene por objeto que se pueda asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento que se pueda causar como consecuencia de los daños y perjuicios con relación a la ejecución de la medida cautelar. Y en los casos que corresponda, establecer cuál es el órgano de auxilio judicial. Si estoy solicitando la ubicación y captura de un vehículo, será la policía. Si estoy planteando una anotación de demanda, será los registros públicos. Si estoy solicitando un embargo en forma de retención, establecer el tema de la entidad bancaria que se va a encargar de ello. A eso se refiere estos requisitos que debo establecer y que debo casualmente fijar al momento de solicitar mi petición cautelar. Como señalábamos, ¿no?, uno de los requisitos está relativamente a señalar la forma de la medida cautelar. Entonces, para ello es tener en cuenta cuáles son los tipos de medidas cautelares que se pueden dar al interior del proceso, ¿no? Desarrollaremos cada una de estas figuras en las sesiones que correspondan. Hablaremos cuando estamos frente a una medida para futura ejecución forzada, ¿no?, en la cual propiamente podremos establecer figuras como el embargo, por ejemplo, ¿no?, o el secuestro. Luego tenemos en cuenta las medidas temporales sobre el fondo, es decir, aquellas medidas que ya están propiamente destinadas a, de alguna u otra manera, a adelantar los efectos de lo que podría establecerse en la sentencia, por ejemplo, la asignación anticipada de alimentos, aquellas medidas innovativas, ¿no?, que establece el Código Procesal Civil y que en ellas básicamente lo que se pretende, lo que se busca es que ante la inminencia de la existencia de un perjuicio que este puede ser irreparable, el juez podría dictar algún tipo de medida cautelar que tenga por objeto la reposición de un estado de hecho o de derecho
cuya alteración vaya a ser o es el sustento propiamente de la demanda. Las medidas de no innovar, por el contrario, ¿no? También bajo el requisito de inminencia de perjuicio irreparable, lo que busca es conservar la situación de hecho de derecho, cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y se encuentre vinculada a las personas y a los bienes que están comprendidos en este proceso, ¿no? De ellas hablaremos, como les digo, en futuras lecciones. Finalmente, algunas medidas cautelares de carácter genérico. Otro de los puntos a desarrollar brevemente en este corto video es el tema de la mutabilidad, ¿no? Es decir, que existe la posibilidad de modificar la medida cautelar aun cuando ésta haya sido ejecutada o no habiendo sido ejecutada, con la finalidad de poder lograr una ejecución, se puede solicitar su cambio, variación, modificación en función a las circunstancias fácticas. Por ejemplo, yo quiero embargar una propiedad, sin embargo la propiedad ya fue vendida con anterioridad o como consecuencia de un terremoto, esta ha sido destruida, entonces el objeto de la medida cautelar evidentemente tendría que cambiar. O planteo un embargo en forma de depósito sobre una cuenta bancaria en un banco determinado y resulta que luego me entero que en otra entidad bancaria tiene, puedo solicitar también la mutabilidad o el cambio bajo estas características. Y hay que tener en cuenta que este tema de la mutabilidad está dentro de este aspecto que habíamos estado conversando, ¿no? De una de las características importantes que tiene las medidas cautelares, ¿no? Involucra de alguna u otra manera que, de acuerdo a las situaciones de hecho o de derecho, ello habría que cambiar, ¿no? Puede modificarse a favor o en detrimento de repente de la persona que ha sido afectada con una tutela cautelar, ¿no? Se pone como ejemplo, ¿no? Y lo conversábamos hace un minuto, ¿no? ¿Qué sucede si el bien materia de embargo ha disminuido en cuanto a su valor o se ha destruido, ¿no? O el transcurso del tiempo hace minimizar el valor del mismo? Entonces es posible establecer la variación o la mutabilidad de la medida cautelar. Es importante que en el caso de que la parte ejecutada con la medida cautelar pueda solicitar también la variación de esta, debe asegurar, ¿no? De alguna u otra manera que la sustitución de la medida cautelar no genere ningún perjuicio para la parte solicitante. Solo de esta manera estaríamos hablando de una efectiva garantía de la tutela cautelar bajo los aspectos que habíamos conversado en la sesión anterior. Esta garantía tiene que ser de igual, ¿no? O mejor incluso características que la anteriormente establecida, ¿no? Y que será el juez el que puede establecer, verificar, comprobar, constatar casualmente que se pueda lograr los mismos efectos que la medida cautelar anteriormente destinada. Sustitución de la medida cautelar, también cuando hablamos de sustitución de la medida cautelar, estamos haciendo referencia a la posibilidad también de garantizar los efectos, ¿no? De la medida cautelar, ¿no? A efectos de que se garantice que no se va a generar tampoco ningún perjuicio para en este caso, para el acreedor, ¿no? Si bien, por ejemplo, yo puedo verme afectado con una medida cautelar y esta de repente pueda generar mayor perjuicio, puedo sustituir esta medida cautelar por otra más adecuada que también pueda garantizar los efectos de la obligación. Por lo general es el ejecutado con la medida cautelar el que propone, ¿no? Que se sustituya una medida cautelar por otra. Me están embargando un vehículo, ¿no? Que es importante para mí, si bien no es mi herramienta de trabajo, pero me permite acudir a mi trabajo, me permite poder otras actividades. Yo, como afectado con la medida cautelar, puedo solicitar la sustitución y colocar
un monto determinado, ¿no? O el monto de la obligación, una carta fianza, un depósito bancario, que garantice casualmente el cumplimiento de la obligación a las resultas del proceso. El Código Procesal Civil, ¿no? Nuestra norma procesal, establece casualmente en los artículos 610 y 611 lo relativo a la solicitud de la medida cautelar, pero entender también que está muy vinculada a la decisión que dé el juez en este caso en concreto. Es decir, en función a estos requisitos, el juez tiene que verificar y casualmente al momento de emitir la decisión cautelar, tiene que advertir el cumplimiento de los requisitos, además del tema de la verosimilitud, la necesidad en la emisión de una decisión preventiva y el tema de la razonabilidad de la medida cautelar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Un aspecto muy importante. Si yo ya he obtenido una sentencia favorable, algunos de los requisitos que se piden en el 610 ya no serán exigidos. Si tengo sentencia, ya no requiero el tema de la exposición, ¿no? De los fundamentos de la pretensión, porque eso ya está contenido en la sentencia, y es necesario que yo ofrezca ningún tipo de contracautela. Bastará indicar los bienes sobre los que debe recaer la medida cautelar, señalar la forma de la medida cautelar y, o en el caso que corresponda, designar el órgano de auxilio judicial. Por eso decíamos en la primera sesión que las medidas cautelares se dictan previo al inicio del proceso, durante el proceso y concluido el proceso. Es decir, el proceso concluye con una sentencia. Si yo ya obtengo una sentencia favorable, puedo solicitar también que se lleve a cabo una medida cautelar en fase de ejecución. ¿No? Habíamos establecido, ¿no?, las características que tienen las medidas cautelares y que de acuerdo a cada tipo, ¿no?, a cada forma de medida cautelar, vamos a encontrar también que se establecen o se logran algunos requisitos especiales que se deben de cumplir para que se pueda dictar una decisión favorable en este caso en concreto. Eh, Finalmente, señalar lo que dice el maestro Monroy con relación a las medidas cautelares, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que se pueda concretar una medida cautelar es importante que se advierta la existencia de de la inminencia de un perjuicio irreparable, ¿no? Sobre todo, lo que yo debo acreditar ante el juez es que si hoy el juez no me concede lo que yo estoy solicitando, no va a haber otra oportunidad para lograr ese efecto. Es decir, que si el juez se reserva la decisión para el momento del fallo, para el momento de emitir la sentencia, y a tal momento esta situación se convierte en irreversible o desfavorable, ¿no? Para el peticionante, a pesar de que tenga un fallo que ampare mi pretensión, de nada servirá si previamente no he logrado obtener la garantía, ¿no?, o el aseguramiento de lo que se pueda resolver en este proceso. Es decir, si una persona tiene un vehículo con única garantía que podría cumplir en el pago de mi obligación y el juez no atiende a mi pedido cautelar, aun cuando salga la sentencia, esta persona puede haber transferido la propiedad y aun cuando tengo una decisión favorable, pero no tengo sobre qué ejecutar esa obligación, entonces no tendrá sentido y no cumplirá la efectividad que requiere toda sentencia bajo estas características. Finalmente, como bibliografía complementaria que ustedes podrían tomar en cuenta para el curso, la guía práctica de medidas cautelares que publicamos hace algunos meses con Ubilex, ya antes un conjunto de colegas, abogados, especialistas en materia procesal civil, escribimos diversos artículos con relación a medidas cautelares y ahí salió este producto, las medidas cautelares en el proceso civil, también por editorial Ubilex. Recuerden que tenemos un
con un código procesal civil didáctico, ¿no? En el cual ustedes pueden ver también el tema de las medidas cautelares, todos los artículos correspondientes a la tutela cautelar de manera gráfica y esquemática. Y finalmente, este trabajo conjunto, ¿no? De Derecho Procesal Civil, Oralidad, Doctrina y Análisis Jurisprudencial, que les puede muy bien servir como referencia bibliográfica para los trabajos que les puedan dejar en la universidad o también para ampliar los conocimientos en materia de tutela o garantía propiamente cautelar. Nuevamente mi agradecimiento. Alexander Rioja Bermúdez les pide que puedan suscribirse, compartir y hacer algunos comentarios, ¿no? Porque conmigo tendrán al proceso civil en tus manos. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos en la siguiente sesión, cuídense.